dirección del grupo, del programa Asistencia Gerencial, grupo 6 de semestre y en compañía de la docente Elizabeth Cardoso. Bueno, por el componente de protocolo organizacional, les damos la bienvenida a este webinar denominado Finanzas e Ingresos Personales. Recalcamos su importancia de este tema y esperamos que lo pongan en práctica y pueda ser útil para ustedes. Muy buen día. Good morning, everyone. My name is Miguel Beltran. I represent the management and systems organization protocol component of sixth semester. Group direct the group that is the Elizabeth Cardoso. You welcome you to see a webinar called Finance and Personal Income. We emphasize the importance of this topic, and we hope you put it into practice and that it can be useful for you. Good day. Buenos días a todos, mi nombre es Ana María Zuluaga y la agenda para hoy se compone de introducción de los estudiantes, presentación del primer expositor participante, exposición número 1, emprendimiento y finanzas, del cómic a la realidad, a cargo de Wilmar Arnulfo Bravo Murillo. Presentación del segundo expositor participante, exposición número 2, estrategias financieras para MIPES, a cargo de Daniel Eduardo Corredor Franco, preguntas y el cierre. Good morning, everyone. My name is Ana Maria Zuluaga, and the agenda for today is made up of a student's introduction, presentation of the first participating exhibitor, exhibition number 1, Entrepreneurship and Finance, From Comics to Reality by Wilmar Arnulfo Bravo Murillo, presentation of the second participating exhibitor, exhibition number 2, Financial Strategies for MIPES by Daniel Eduardo Corredor Franco, questions, and finally, the closing. Recuerden que tener finanzas sanas no solo significa vivir sin deudas. Es la oportunidad de incrementar su patrimonio, hacer inversiones, mejorar su ahorro y generar una mayor y mejor economía en el hogar. De ahí la importancia de las finanzas e ingresos personales. Remember that having healthy finances does not only mean living without debt. It's the opportunity to increase your wealth, make investments, improve your savings, and generate a larger and better economy at home. Hence, the importance of finances and personal incomes. Bueno, muy buenos días para todos. Un cordial saludo y agradecimientos totales por la invitación el día de hoy. A los organizadores, a todas las personas que están participando directamente en este webinar. Bueno, mi nombre es Wilmar Arnulfo Bravo Murillo, soy docente y egresado de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Soy administrador de empresas comerciales, me especialicé en gerencia de mercadeo, me especialicé en administración financiera, soy magíster en gestión organizacional, actualmente adelanto mi segundo año de doctorado en dirección de proyectos. Tuve la oportunidad de trabajar durante 10 años en el sector financiero y pues certificarme en todos los diferentes modelos de riesgo financiero que hay, riesgo crediticio, en SARLAFT, en riesgo operacional, SARO. Y bueno, todo esto nos ayudó a fortalecer todas esas habilidades, todas esas competencias para poder desarrollar no solo el ámbito académico, el acompañamiento vocacional que es estar apoyando nuestros futuros profesionales, técnicos y tecnólogos, sino también emprendiendo.
Actualmente tengo dos empresas, una empresa familiar y una consultora digital que estamos ya a punto de lograr su catalogación como fintech, haciendo triangulación. Y hoy pues vamos a hablar un poquito acerca de todo este tema de finanzas personales, finanzas familiares y su enlace con el emprendimiento. ¿Por qué? Porque afortunadamente, y ya tengo que empezar a mirar los aspectos desde diferentes escenarios y desde las oportunidades, la pandemia, las cuarentenas y todo lo que ustedes y yo vivimos desde 2020, marzo de 2020, fueron aspectos de aprendizaje. Desafortunadamente, pues, un aprendizaje doloroso, con pérdidas irreparables, pero que después ya de casi 2, 3 años, el objetivo es empezar también a aprender. Entonces, antes de dar inicio, vemos aquí en pantalla diferentes personajes reales, ficticios. Si está Superman, Henry Cavill, por ahí dicen que ya acaba de renovar contrato después de una película que sale hace poco. Black Adam con The Rock. También vemos por acá el Capitán América, Iron Man, que también hizo parte durante más de 10 años. Como personaje cinematográfico, tener en cuenta que todos estos personajes tienen más de cerca de 75, 80 años en la mente colectiva y en desarrollo desde sus creadores. Y alguien por acá, el señor Bill Gates, que dice, no estudies para ganar dinero, estudia para aprender. Lo que aprendas hoy es lo que serás mañana. Mr. Matt Groening, en su desarrollo con los Simpsons, también cerca de 35 años más o menos, que ya tienen los Simpsons de estar acompañándonos todos los días, porque los vemos casi que todos los días, nos da una imagen de algo que es muy común y por eso el origen de los Simpsons fue bastante ácido y crítico hacia la sociedad, no solo norteamericana, sino hacia la sociedad en general. Y Homero por aquí dice unas palabras muy curiosas. Tiene todo el dinero del mundo, pero hay algo que no puede comprar. Un dinosaurio. Estimados y estimadas, cuando nosotros decidimos iniciar un emprendimiento y emprender no es solo crear empresa, quiero hacer claridad en esto, emprendimiento es dar ese paso, y ya lo vamos a ver ahorita, cuando queremos iniciar el estudio, un proyecto académico, cuando queremos iniciar una familia, cuando queremos dar ese paso para lograr cualquiera de nuestros objetivos planteados, eso es emprender un nuevo rumbo, emprender un nuevo reto. Y siempre nos vamos a encontrar personas como Homero, que nos dicen, venga, pero usted tiene todas las ganas de estudiar, pero va a estudiar otra vez eso. Usted no sabe que lo que hay son profesionales en esa rama. Usted no sabe que lo que hay son tecnólogos en esa rama. Uy, no, qué pereza, ¿para qué estudia? Más bien quédese ahí en la casa juicioso. Usted puede tener todo el dinero del mundo, pero nunca va a poder comprar un dinosaurio. Siempre vamos a encontrar personas que nos van a decir eso. Entonces, mi primera invitación hoy es que así sea Superman, Capitán América, nuestros padres, nuestros hermanos, un letrero en la calle, la televisión, tomemos lo mejor. Si tomamos frases como las de Homero, y nos vamos a encontrar muchos Homeros en el mundo, pues vamos a dejar de lado esos sueños, esos objetivos, y no las vamos a transformar en metas para alcanzarlas. Entonces tomemos lo mejor del mundo. Si no encontramos por ahí frases y no encontramos algo que nos motive día a día, mirémonos en el espejo. Seamos nosotros mismos que nos damos ese espaldarazo y salgamos adelante. El mundo está hecho para que lo tomemos, para que aprendamos, lo aprovechemos, lo cuidemos. Pero a veces esas frases son las que nos detienen. Okay, welcome to Entrepreneurship and Personal Finance, from Comic to Reality. Emprendimiento y finanzas personales, del cómic a la realidad. ¿Qué vamos a hablar hoy? Bueno, vamos a tomar 3 temas. Espero les gusten porque vamos a hablar tanto de emprendimiento, vamos a hablar de ese mundo de pronto para algunos no tan conocido, para otros no tan dinámico, pero para otros que nos gusta mucho, el cómic. Vamos a hablar desde el cómic, la realidad, cómo es arriesgarse, porque ya no es una necesidad, es una obligación, pero hay que saber arriesgarse. Segundo, innovación, tecnologías y procesos, el foco en momentos de crisis. Y tercer aspecto, toma el riesgo. Taking risk, more than a necessity, an obligation.
Second, innovation, technologies and processes, the focus in times of crisis. It and to take the risk. ¿Cuál es el riesgo? Esta imagen me fascina. Este atleta dando su primer paso y la luz del sol aquí en ese primer paso. Esas son nuestras ideas. Ese es nuestro sueño. Tenemos unas grandes ventajas y es que tanto ustedes como yo somos seres humanos y tenemos la gran bendición de estar aprovechando esa inteligencia que nos separa de todos los seres vivos animales que hay en el universo, bueno, aquí en el planeta. Nosotros tenemos esa capacidad de materializar ideas, de llevarlas a concepto. Algunas veces nos encontramos con animalitos muy inteligentes. Dicen, no, es que el delfín tiene cierta capacidad cerebral y logra tales hazañas. Sí, los elefantes con su memoria. Pero todo eso, de todas maneras, es un concepto que se encuentra dentro de su connotación animal. Entonces, son actividades reactivas que tienen ellos, ¿sí?, dentro de su proceso de supervivencia. Nosotros, a diferencia de ellos, sí podemos tener ideas y conceptualizarlas. Los estudios nunca nos han llevado a analizar el modelo de conceptualización y de gestión que pueden desarrollar los animales, pero nosotros sí. Todo nace de acá, de la idea, y la idea depende de qué, de la creatividad. Entonces, ¿cómo la llevamos a la realidad? Primero esa idea, ¿cómo la conceptualizamos? ¿Cómo la volvemos nosotros un aspecto que pueda transformarse en realidad? Eso es conceptualizarla. No, es que yo tengo la idea de ir al sol. No, ya ahí imposible. Esa no se puede conceptualizar si traemos las leyes de la física, de la química. Pues nunca la vamos a conceptualizar. Pero usted dice, no, es que Elon Musk tiene todas las herramientas, tiene todos los recursos para salir del planeta y está haciendo ya algo, bueno, tecnología al 100% para poder gestionar esa idea. Ah, bueno, ya vamos a ver eso más adelante. Y hay algo muy bonito, muy valioso, y es la gestión cultural de nuestro entorno. Cada vez se vuelve más importante un concepto, un valor que se llama la empatía. Que esas ideas, al ser conceptualizadas y gestionadas, no dañen a nadie, no dañen nuestro entorno. Yo les decía, el ser humano está acá para tomar decisiones, para volver esas ideas realidad, pero hay algo muy importante y valioso, y es que como nuestros seres humanos, nuestros seres vivos, perdón, como los animales, las plantas, ¿sí?, los hongos, nosotros debemos dar un paso para su protección. Esa es la gestión cultural. No es solo nuestro entorno, no es solo nuestras comunidades humanas en las cuales obviamente debemos lograr ese impacto, debemos aportarles, apoyarlos, hacernos socialmente responsables, pero esa responsabilidad no para solo en los seres humanos, en todo nuestro entorno. Entonces, por eso ese entorno es importante que lo apreciemos, que lo identifiquemos, y así como hay muchas cosas negativas, hay muchos aspectos que no debemos tener, pues sí se deben tener en cuenta, pero que no debemos replicar. Sí debemos replicar y aprender de lo mejor de nuestro entorno. Muchos aspectos negativos se viven, no solo aquí en Colombia, en el mundo, temas de violencia, situaciones críticas, negativas, aspectos difíciles, migraciones. Desafortunadamente no podemos hacernos los de la vista cerrada, la vista nula, todo lo contrario. Miremos cómo podemos nosotros tomar lo mejor para aportar, para apoyar. Aquí traigo un pequeño ejemplo para ir iniciando. Eso es del señor Akira Toriyama, en la década de los 80, finales de los 80, cuando aparece este primer cómic en una publicación muy tradicional en Japón que se llama Shueisha, que nos muestra la historia de Goku. ¿Por qué Goku? Bueno, porque yo crecí viendo Goku, crecí viendo Dragon Ball, y en algunos contextos decían, no, pero es que usted no mire eso es malo, eso, mire esos muñecos verdes, que dragones. Y alguien, me acuerdo muchísimo, me decía, venga, es que hay que mirar es lo mejor. Por ejemplo, aprender cómo una idea se puede llegar a conceptualizar. Si la gestionas bien, el resultado, pues te va a dar, en el caso de este cómic, 1, 2, 3 deseos según el dragón. Pero si no estaba, por ejemplo, dando su conocimiento en esa lengua para poder invocar al dragón de su momento, pues no se podía lograr.
esto puede sonar gracioso, esto puede sonar ilógico, ustedes decir, no, este profesor, ¿qué le pasa? Porque está hablando de ello. Estimados, hay empresas que si bien no tienen el radar de dragón, ni esferas mágicas, ni un personaje por allá extraterrestre para llamar a otro personaje irreal, pero sí han trabajado muchísimo y han logrado unos resultados a partir de estos mismos sueños y sin tener un radar del dragón, han tenido la oportunidad de tener un radar aprovechando información macroeconómica, información sectorial, muchas ganas de salir adelante, responsabilidad social, respeto hacia su entorno, y pues el dragón no es más que esa capacidad que tenemos nosotros, primero de resiliencia y segundo, de tanto de reactividad como de proactividad. Tenemos aquí 5 ejemplos. Bueno, aquí el último son todos los ejemplos que ustedes quieran conseguir a su alrededor. Vamos a Toto, una empresa que ustedes tienen la oportunidad de ver diferentes aeropuertos, sobre todo en Latinoamérica, casi que todos los aeropuertos ya cuentan con un almacén de Toto. En Miami, en México, en Perú, ustedes encuentran ya almacenes de Toto. Y trasladémonos hacia finales del siglo pasado, años 90. El esfuerzo de este empresario para lograr sacar adelante una imagen que si bien esta marca, de pronto para los que no sabían, él es bastante aficionado a un grupo de rock de los años 70, 80, se llama Toto. Él dijo, venga, me gusta su música, su dinámica, su luz, y por eso las primeras marcas que tenía Toto era Toto Like, África, que es una canción también del grupo Toto. Pero bueno, no se quedó en ese sueño, en esa idea, sino que empezó a materializarlo, a traer aspectos que pudiesen ser primero responsables. Él decía, mire, es que el plástico lo estamos utilizando como si fuera un simple desecho y estamos llenando el mundo de plástico. Utilicemos el plástico, pero para hacer cosas bonitas, duraderas, y empiezan a nacer esas morrales, billeteras, chaquetas. Bueno, ya ustedes, no sé si han visto, tienen la oportunidad de ver toda la cantidad de productos y servicios que ofrece Toto. Crepes and Waffles, un concepto muy parecido. Miran, hacer un crepe o un waffle no tienes la mayor ciencia, lo dicen las mismas creadoras de crepes and waffles. Es un desayuno tradicional norteamericano, pero aquí en Colombia se le dio un aspecto especial, un contexto mucho más ligado a no hacer filas, porque bueno, ellos decían al principio nosotros no queríamos esas filas interminables que se hacen, pero sí dar un servicio especial, dar productos un poco más detallados, más elaborados, y algo muy bonito de ellos es que el ejercicio de responsabilidad social, de social responsibility con las madres cabeza de hogar, casi que ellos contaban que entre el 80% de todos sus colaboradoras son mujeres cabeza de hogar. Arturo Calle, durante la pandemia recibió bastantes aplausos por el hecho de que fue de las empresas que no despidió personal, que antes buscó la forma para aportar y apoyarle a todos sus colaboradores. Entonces, bueno, un gran respeto y por el señor Arturo Calle, que también ha sido de esos que no ha tenido el radar de Bulma, pero que sí sus experiencias, sus éxitos, sus fracasos han sido ese radar y le han permitido estar en donde está ahorita, una empresa socialmente responsable, con participación también ustedes pueden ver en Panamá, he visto Arturo Calle, bueno, en diferentes lugares, imagen corporativa fuerte y bueno, alta calidad, que no podemos desconocer ello. Aquí hay algo que es, siempre me dicen, profe, pero venga, ¿EPA Colombia? Decía, sí, EPA Colombia. En el primer slide yo les decía eso. Tomemos lo mejor de nuestro entorno. Y aquí es donde yo les traigo ese primer ejemplo de tomar lo mejor. No nos podemos quedar con las situaciones mediáticas, no nos podemos quedar con las situaciones excéntricas, ¿sí? Sino con lo mejor. Una empresa que genera empleo, una empresa que tiene la oportunidad de también, porque Daedis y tuve la oportunidad de escuchar alguna vez una presentación de ella en otra universidad, vincular muchas mujeres cabeza de hogar, muchas mujeres en estados pues, específicos de carácter social para trabajar con ella. Entonces ya el solo hecho de que está generando empleo, está aportándole ese granito de arena para mejorar en un lugar en donde se necesita tanto apoyo, es positivo. Entonces, tomemos lo mejor de nuestro entorno. No nos quedemos con Instagram, con Facebook, con cosas que... Rappi. Me encanta hablar de Rappi porque, no sé si se han dado cuenta, Rappi es un banco.
Empezó como delivery, tomó mucha fuerza, aprovechó lo mejor del entorno que tenían ellos como organización, ¿cierto? Toda esa base de consumidores tan grande que tiene, y ya en la actualidad pues ya tiene su propia billetera, su tarjeta de crédito. Y todas las MIPYMES, ¿sí? Micro, pequeñas y medianas empresas que están a nuestro alrededor, donde trabajamos, cada vez que tomamos un transporte público, la panadería del vecino, la tienda del vecino, miren, ellos están ahí porque tuvieron un sueño, porque lograron materializar ese sueño y ahora están trabajando. Entonces, si seguimos hablando de emprendimiento, hay que tener en cuenta esos modelos de cambio. Todos ellos empezaron como emprendimientos empresariales. Se adaptaron a esos cambios, ¿sí? Tanto como individuos como en el contexto organizacional. Pero una cosa es aceptar el modelo y otra cosa es ya implementar los cambios. Aquí les presento, bueno, esta es la marca de Tony Stark, ¿no? Empresa creada por Howard Stark en la mitología de Marvel, y donde Iron Man es, mejor dicho, tiene las capacidades, las habilidades y demás para crear todo lo que quiera, hasta viajes en el tiempo, de acuerdo a la última película de los Avengers, ¿no? Aquí está, para mí, pues con sus condiciones obviamente humanas, cierto, aciertos, desaciertos, pero el Iron Man en la vida real ha tenido la posibilidad de, sin ser un banquero, creó PayPal. Fue ese primer motor que le dio el empujón para ser el hombre más rico del mundo. Una pasarela de pagos completamente segura, fuerte, robusta, y ha tenido que intervenir prácticamente en todos los modelos de e-commerce. SpaceX, por Dios, un hombre del común, aunque con todos los recursos disponibles, obviamente, pero ya vuelos tripulados, proyecciones para ir a Marte, bueno. Y más empresas, Zip2, XCOM, SolarCity, una ciudad completamente movilizada por energía solar. Tesla, ¿sí? Vehículos, se metió y enfrentó directamente todo el tema de los vehículos de combustión, ¿cierto? Por gasolina, diésel y demás. Hyperloop, también unas oportunidades de transporte, al principio información, carga, y después pues la aspiración de él es lograr la conexión en todo el mundo. ¿Qué tiene de raro Elon Musk? Hombre, él entiende esos modelos de cambio. Por ahí estuvo también vinculado con Bitcoin, con los criptos. Bueno, eso es estar uno pendiente del cambio. No estoy diciendo ahora que todos vayamos a invertir en criptos, no. Pero es aprender a reaccionar a situaciones, obviamente validando, y por eso estamos siempre capacitándonos para entender un poco más todas estas situaciones, pero entendernos como individuos y como organizaciones. Entonces, ¿cuál es la necesidad que tenemos ustedes y yo? Y ya vamos a hablar un poco de finanzas personales, pero la primera parte era esa, bueno, ¿de dónde vamos a recibir nuestros ingresos? Y para ello lo principal es nosotros como talento humano. El motor de la sociedad somos nosotros, los seres humanos, el talento humano. ¿Hasta dónde queremos llegar? Cada uno de nosotros tiene esa posibilidad de idealizar esa meta. ¿Hasta dónde queremos llegar? Entonces, miren, no es a dónde, sino hasta dónde. Elon Musk lo ha dicho muchas veces. Yo quiero llegar, poner bases lunares, pero ¿hasta dónde quiero llegar? Posiblemente hasta Marte. Él tiene su lógica que más de 30 años tiene que estar haciendo todo ello, pero también se visualiza que en cierta edad él no va a poder lograr ir mucho más allá, pero si quieres dejar las bases sentadas. Entonces, ¿cuál es la obligación que propone el señor Elon Musk para poder nosotros traer a la realidad todo ello? Primero, gestión cultural. Yo recuerdo este juguete, me lo regalaron por el año 1987. Obviamente no el mismo, este es el Optimus Prime de Hasbro que lanzó en el 2018, fue el último que lanzó antes de la pandemia, ahorita hay uno mucho más avanzado. En mi época, este muñeco, este Optimus Prime, que viene obviamente de los cartoons de los Transformers, que recuerden que eso era un juego que se hacía en los años 80, 90, en la actualidad, donde se lanzaban dibujos animados y tiras cómicas, pero era para fortalecer la dinámica comercial de los juguetes. Ese juguete que tengo yo por ahí de los años 80 es completamente diferente al que este niño está trabajando en este momento. Este tiene ya sensores de audio, mandos de voz, tiene conectividad Wi-Fi, se transforma en camión y en robot automáticamente. El mío me tocaba hacerle eso, a duras penas se volvía camión.
Eso es integrarse con el medio, esa es la gestión cultural. El niño de hoy es muy diferente al niño de los años 80 y muy diferente al niño de los años 60, 70. Hay que adaptarse al medio, hay que capacitarnos constantemente. Ustedes y yo estamos en ese proceso y de verdad una felicitación completa, porque no es fácil en la actualidad, ¿sí?, tener de pronto ese interés. Disponibilidad hay mucho, pero a veces el medio no nos permite desarrollarlo al 100%. Por eso también necesitamos actitud positiva, no mirar lo malo, no miren lo negativo, y creo que eso quede de recuerdo en esta charla. Lo positivo siempre. Y ojo con las finanzas personales. Si nosotros queremos empezar un modelo ahora sí de emprendimiento organizacional, lo primero es aprender a manejar los recursos propios. Lo decía Akio Morita, uno de los socios y principales inventores de la Sony. En los años 70, 80, el hombre trabajó con su equipo de trabajo el Walkman, después el Discman, bueno, tantas cosas que hemos tenido de Sony. Les decía, si ustedes quieren trabajar conmigo, lo primero es que aprendan ustedes a manejar sus recursos, sus ingresos de manera responsable. Eso es lo que hacen estos personajes que vemos en este slide. En momentos de crisis, a toda hora, esta gente está invirtiendo muchísimo en innovación, pero no solo en innovación, sino aprenden a no arriesgar al 100% sus recursos, sino a manejarlos de manera responsable. ¿En qué innovamos? Tecnología, procesos, productos y servicios. Pero para lograr esta innovación necesitamos desarrollos, es decir, mirar la viabilidad y los recursos propios o crediticios. Más adelante, pero en unos minuticos, vamos a hablar con respecto a ello. Porque hoy la tasa está a punto de que el Banco de la República diga vamos a subir para el mes de noviembre, dada la inflación, unos punticos más. Entonces, ¿cómo nos afectan esos punticos de más en nuestros bolsillos? Las crisis y los riesgos globales lo vivimos durante pandemia en ese ejercicio inflacionario global que está afectando a todos los países. Sectoriales, hay unos sectores que se están viendo más afectados que otros. Organizacionales, ¿qué pasa con las empresas que no sobrevivieron o que están aún arañando para poder salir de toda esa situación que se presentó durante pandemia? Y el riesgo individual, y cuando hablo de individuo no estamos hablando solo del uno a uno, sino de sus familias también. Todo de llevar un seguimiento, un control, una evaluación y un plan de mejora continua. ¿Cómo? Estimados, si nosotros queremos realizar ahora sí un control financiero personal o familiar, no debemos desconocer la información macroeconómica. Cuando hablamos de que la inflación se está subiendo, estimados, eso no es que sea porque afecte por allá a los otros, no. Nosotros debemos estar pendientes de todas estas situaciones porque eso afecta a la canasta familiar. Si tenemos un ingreso de 1 millón de pesos y antes comprábamos cierta cantidad de productos, ¿cierto?, para nuestro hogar, pues el tema inflacionario afecta a gran parte de esos productos, haciendo que no podamos comprar la misma cantidad. Eso es un contexto global, porque es que el tema inflacionario, al ser macroeconómico, afecta a todos los países que se están viendo obviamente afectados por esa inflación. ¿Qué herramientas estamos manejando nosotros para controlar esas situaciones? Aquí en Colombia, el Banco de la República, ¿qué está haciendo? ¿Cuáles son esas herramientas? Subir las tasas de interés. Podemos decir, no, es que a mí no me interesa que el banco suba las tasas. Por Dios, claro que sí, porque así como la inflación nos afecta, también al subir las tasas de interés, si tenemos por una tarjetita de crédito, si tenemos por ahí créditos de contexto variable, pues vamos a tener que pagar más por esas cuotas y va a afectar nuestro bolsillo. La comunicación, los medios y los recursos que hay en la actualidad permiten que ustedes estén viendo ya, si sacan un celular en ese momento, un computador, un dispositivo, mirar en cuánto está la inflación en X país, en Y país, en cuánto está su divisa y poder hacer un análisis global qué está pasando. La comunicación ahora es al instante, debemos tener conectividad. Y algo importante, mente abierta, porque no podemos quedarnos peleando, no, es que subió la inflación, no, es que está subiendo las tasas. No, y no, hay que tener de todas maneras la capacidad de identificar, bueno, ¿qué vamos a hacer? Es donde bajamos a ese segundo contexto, el sectorial. Tener información sectorial de primera mano, conocer nosotros como individuos, como familias, venga, vamos entonces, si antes estábamos mercando en tal lado, donde es súper costoso, pero pues daban unas condiciones, y la inflación, nuestros ingresos se disminuyeron, nos sucedió algo, bueno, ¿qué vamos a hacer?
veo muchos productores, agricultores. Yo trabajo, una de la empresa consultora trabaja de la mano con el sector agropecuario. Y muchos productores decidieron dejar de lado los intermediarios. ¿Por qué? Porque eso hacía que se subieran mucho más los precios para el consumidor final y muchos de esos productos se estaban perdiendo. Entonces ahora vemos hasta por las carreteras productores con sus bultos de papa, de zanahoria, de comida, ofreciéndolos. Información sectorial, miremos cómo podemos nosotros minimizar ese ejercicio de intermediación y demás para apoyar primero al sector productor y segundo nosotros controlarnos como control, valga la redundancia, financiero, personal y familiar. La habilidad de adaptarse a otros sectores. Esto es lo más duro que puede llegar a suceder. Muchas personas desafortunadamente quedaron sin trabajo durante pandemia, pero sus competencias, sus habilidades les permitieron adaptarse a otros sectores. Muchos crearon cocinas ocultas, muchos se emplearon en otros aspectos. Tenemos que aprender a reconocer nuestras capacidades, nuestras habilidades y adaptémonos a ellas. Miremos con qué recursos y herramientas contamos. Aquí algo importante, aparte del liderazgo, que eso sí en nuestros hogares y nosotros como individuos, en momentos especialmente de crisis, vamos a sacar a flote ese ejercicio de liderazgo. Algunos dicen, no, es que yo no nací para ser líder, estimados. Todos tenemos esas habilidades. Al principio lo hablábamos. Tenemos la inteligencia, tenemos todos a nuestra disposición diferentes recursos para poder sacar adelante todo. Pero miremos con qué contamos, para qué soy bueno, en qué me destaco, para qué de pronto yo puedo tener esas habilidades y aprovecharlo y fortalecerlo con otras herramientas. En el contexto organizacional es donde nosotros podemos sacar mayor fortaleza. ¿Por qué? Los que somos padres, sabemos que tenemos que liderar una familia y a veces decimos, no, pues que yo no soy líder, pero estamos sacando adelante una familia. Segundo paso, los hijos con sus padres. Ya cuando llegamos a un momento de nuestra vida, nosotros somos los que empezamos a apoyar, apalancar, a acompañar de manera respetuosa y responsable a nuestros padres. Empezamos a tomar un rol de liderazgo, sin quitar obviamente, y Dios nos permita tener nuestros padres muchos años y eternamente si fuera posible. Pero hay momentos en donde nosotros tenemos que tomar ese liderazgo, apoyarlos, acompañarlos. Ese es el contexto donde nosotros empezamos también a mirar qué está pasando con nuestra familia. La familia como organización versus el individuo como gestor de ingresos. Entonces, perdón, por aquí alguien preguntaba algo, qué pena. Perdón. Ok, ya vamos a terminar igual, no se preocupen. Entonces, les decía eso, como familia y como gestores de ingresos, vengan, planeación estratégica, misión, visión, objetivos no son solo para las organizaciones. Nosotros en nuestro control financiero necesitamos tener un plan de gestión. ¿Cuál es mi visión? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuáles son las estrategias para lograr sacar adelante ello? Venga, voy a estudiar más porque cuando termine mi doctorado o mi maestría o mi profesional voy a tener la oportunidad de tener más ingresos y aportarle, apoyar a mi organización. Aparte voy a conocer las organizaciones, ¿sí? Hay algo importante, la gestión del cambio, especialmente hacia lo digital. Los créditos, yo les decía ahorita, pilas con los créditos, sobre todo cuando las tasas están subiendo. Los gastos con tarjetas de crédito, si estamos viviendo en un contexto familiar donde antes pasábamos tarjetas para comprar, para mercar, para ir a hacer paseos, pues tengamos de una vez planeación para ver cómo vamos a cubrir ello. Miren lo que compremos hoy, y por aquí tengo esos efectos. La tasa de usura para octubre está al 36.92%. Entonces, primero, pues miren sus entidades financieras, cómo los están pronto ustedes dirigiendo esas tasas de interés con sus tarjetas de crédito, especialmente con tarjetas de crédito, con créditos hipotecarios en UERs, ¿sí? Porque si hablamos de ese contexto familiar, gran parte de ese control familiar de nuestros ingresos depende de lo que estamos nosotros sacando para pagar cuotas, ¿no? El flujo mensual que tenemos nosotros tanto para hacer nuestros consumos, nuestros gastos, como para pagar esos endeudamientos. Entonces, controlemos un poquito de ello. El dólar sigue subiendo. Hoy ya está, eso está fresquito, 4.918, llega a 5.000 pesos. Lo importante no es decir, no, pues que a mí no me afecta el dólar. A todos ustedes y a mí nos afecta el dólar. Las empresas donde trabajemos, los consumos que realicemos, todo esto se va a ver mucho más inflado. Entonces, venga, autoevaluémonos, identifiquemos nuestros puntos críticos, miremos cómo podemos nosotros seguir resultados, controlemos mucho nuestras compras, especialmente con tarjetas, validemos lo prioritario, ¿sí? Sin desmejorar nuestra calidad de vida.
y tomemos el riesgo, capacitémonos. Sí, nuestra universidad y como egresado les digo, nos brinda muchas oportunidades para continuar con nuestros pregrados, para seguir especializándonos. Las herramientas, los equipos, mire, desde un celular, desde un computador se pueden hacer muchas cosas. Las redes sociales aprovechémoslas, pero en pro del desarrollo. A veces es bueno reírse un poquito con los memes, con todo lo otro, ¿sí? Pero hasta ahí. Les recomiendo tranquilidad ante todo. Hagan compras, gasten de manera responsable, tranquilos. Busquen asesoría siempre. No está mal pedir ayuda, no está mal preguntar. Aprovechemos el desarrollo digital. Hay muchas personas que dicen, necesito más ingresos porque me estoy quedando de pronto muy corto con mis gastos mensuales. Bueno, miremos en contextos digitales qué podemos hacer. Un paso a la vez, tampoco todo a la carrera. Asumamos cada reto como un caso propio. Pongámonos en los zapatos de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestra esposa, de nuestros hijos. Eso nos hace también entender un poquito más cómo estamos. ¿Qué no hacer? No seamos como el señor Burns, por favor. Busquemos la responsabilidad social, apoyemos a todos. Ser millonarios también no es, bueno, no estoy diciendo que sea malo, pero el objetivo es ir un poquito más allá. No sean como Shazam cuando recibió sus poderes, que se volvió loco con ese poder y no los utilizaba de manera responsable. No seamos como el doctor Mackey, una inteligencia impresionante, pero a la labor de la maldad, ¿no? Como el Capitán América 2.0, se le subió el ego. Siempre debemos ser humildes, responsables, pero humildes. ¿Listo? Entonces, con esto finalizo. Muchísimas gracias. Yo soy Wilmar Bravo. Me encuentran en la universidad con wbravo.unicolmayor.edu.co. Y bueno, muchas gracias de verdad por este espacio. No sé si tienen alguna pregunta. Gracias, profe. Gracias, profesor Wilmar. Vale, Bueno, Steven, gracias. para entrar más a profundidad con el tema en desarrollo, nuestro segundo invitado especial es Daniel Corredor. Él es economista, especialista en finanzas, magíster en docencia y doctor en administración. Él es un profesor integral, docente universitario en las áreas de economía y finanza, con una gran experiencia fortalecida a través de la actividad laboral y académica en varias empresas y universidades. Le damos la bienvenida. Thank you, Professor Wilmar. Well, to go more in depth with the developing topic, our second special guest is Daniel Corredor. He is an economist, finance specialist, master in teaching, and doctor in administration. He is an integral professional, university professor in the areas of economics and finance, with a great experience strengthened through work and academic activity in several companies and universities. We welcome him. Muy buenos días para todos. Les habla Daniel Corredor. Soy docente de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Muchas gracias por la invitación. Y quiero hacer una participación en este webinar hablando sobre el tema de estrategias financieras para MIPES. Sabemos que las MIPES son las micro y pequeñas empresas. Entonces, esto también podría ser aplicado a las finanzas personales. Finanzas personales, las finanzas de un negocio, de un pequeño negocio que tengamos o que queramos emprender siguiendo la línea del profesor anterior. Perdón, estoy muy inconveniente acá con la conexión, ya vuelvo a conectar.
Bueno, al parecer el profesor está teniendo problemas con el internet. Paso por acá para decirles a todos, por favor, que llenen el formulario. Good morning, everyone. Please answer the satisfaction form sent in the chat. Por favor, me disculpan, tuve un inconveniente aquí de conectividad, pero creo que ya estoy acá con ustedes nuevamente. Espero que me estén escuchando claro y fuerte. Por favor, me disculpan la interrupción. Bien, voy a colocarles mi presentación para ir hablando al respecto. Ok, espero que me estén escuchando claro, fuerte, que me estén viendo la presentación. Y les comentaba, yo soy economista, soy especialista en finanzas, magíster en docencia y próximamente a graduarme como doctor en administración. Y en mi tesis doctoral, la tesis que presenté para mi grado fue precisamente sobre este tema, estrategias financieras para MIPES. Estuve viendo algunas variables que pueden afectar precisamente las finanzas de los pequeños negocios, cuáles eran las causas de esos problemas financieros que enfrentan estos pequeños negocios y cuáles podrían ser las estrategias financieras que podríamos utilizar precisamente para tratar de mejorar la rentabilidad de estos negocios. Partamos del hecho que para que una empresa perdure, para que una empresa se mantenga en el tiempo, pues debe precisamente ser una empresa rentable, ¿correcto? Yo les digo a mis muchachos, si la empresa deja de ser rentable, pues ya no hay nada que hacer, apaguen y vámonos. Y lo que se busca precisamente es que sea rentable, que genere utilidades, beneficios. ¿Y eso cómo se logra? Pues yo les he dicho, lo que hay que hacer es vender, 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 precisamente porque en las ventas están los ingresos y en los ingresos están las utilidades. Entonces, obviamente que lo que más necesitamos es precisamente, perdónenme, es precisamente eso, vender, ¿ok? Creo que voy a dejar de compartir mi cámara para que pueda fluir mejor la conectividad, pero que me estén escuchando. Ok. Bien. Entonces, como resultado de esta tesis doctoral, pues me he dado cuenta de algunas variables que hay que manejar, no solamente en las MIPES, sino también en las finanzas personales. Y son los temas que tienen que ver con el presupuesto, con el ahorro, con la inversión y con el crédito financiero. Si vamos a hablar del presupuesto, pues aquí el objetivo obviamente es poder conocer y manejar una herramienta que permite el adecuado manejo de los ingresos y cómo se distribuyen entre el consumo, los gastos y el ahorro. Aquí tengo un párrafo: planear los gastos familiares por medio de un presupuesto es muy importante, sobre todo cuando la situación económica no es la ideal.
El presupuesto familiar es una herramienta utilizada semanal, quincenal, mensualmente, que me va a permitir conocer cuánto dinero se necesita para cubrir las necesidades de la familia y además cómo repartir los ingresos para poder cumplir con las obligaciones. Sirve también para definir prioridades familiares e individuales, organizar el dinero y hacerlo rendir más, mejorar los hábitos de consumo y gastar con responsabilidad. En términos económicos, el ingreso es igual al consumo más el gasto más el ahorro. Sabemos perfectamente que de los ingresos que percibe el negocio, de los ingresos que percibe la familia, donde lo quieran ubicar, pues debemos sacar para el consumo vital, para el diario, el consumo vital de alimentación, de vestuario, de vivienda, de lo que es consumo vital, lo que necesitamos para llevar una vida relativamente bien. También de allí salen para los gastos y también sale para el ahorro. Entonces, poder hacer un presupuesto, pues es hacer una planeación financiera, una adecuada planeación financiera. Con esta ecuación que tengo acá, entonces simplemente es hacer una relación de cuáles son los ingresos que percibe el negocio, que percibe la familia, el hogar, y cómo los vamos a distribuir. Entonces, repito, el consumo tiene que ser lo necesario, lo vital, ¿correcto? Los gastos que tengamos que cubrir y ojalá nos quede algo para el ahorro. Nosotros decimos, pero ¿cómo podemos ahorrar si no tengo capacidad de ahorro? Y cuando decimos que no tenemos capacidad de ahorro es precisamente que los ingresos no son lo suficientes. Entonces, no, con los ingresos que estoy percibiendo, escasamente alcanzo a cubrir mis gastos, a sobrevivir, pues no me va a quedar para el ahorro, obviamente. Entonces, la solución que se podría dar a esto, pues es busque incrementar sus ingresos. Pero es difícil incrementar los ingresos. Entonces, ¿por qué en vez de incrementar los ingresos, no pensamos en disminuir el gasto? Sabemos que hay gastos innecesarios, hay gastos que no debemos hacer, hay gastos que si los cancelamos no nos vamos a morir, no vamos a perder. Y sí nos puede quedar un dinero precisamente para el tema del ahorro. Entonces, la invitación es o incrementamos los ingresos y o disminuimos los gastos. Precisamente esos gastos innecesarios. Algo que nos dejó la pandemia precisamente es darnos cuenta de que teníamos muchísimos gastos innecesarios, ¿correcto? Yo no estoy diciendo que seamos tacaños, no estoy diciendo que no gastemos en una salida con la familia o un fin de semana, ¿cierto? No, no es eso. Simplemente es buscar algunos gastos que son innecesarios y evitarlos. Simplemente es hacer eso. Con eso nos quedaría un buen dinero precisamente para el ahorro, que es el tema que vamos a tratar ahorita. Si es que incrementar los ingresos es complicado, pues bueno, yo voy a hablar precisamente de inversión. Y uno de los factores en que todos debemos invertir es precisamente en la formación, en el conocimiento, en prepararnos. Por eso, al igual que mi colega anterior, yo quiero felicitarlos a todos ustedes
por estar precisamente invirtiendo en su formación, invirtiendo en su conocimiento, preparándose. Teniendo esas herramientas, con seguridad que podemos, o se nos va a facilitar más, poder conseguir un cargo donde los ingresos mejoren. Yo les decía precisamente a mis estudiantes que pues en la vida hay dos formas de ganárnosla. Una es vendiendo la fuerza bruta, el músculo, y otra es vendiendo la fuerza intelectual. Y creo que vendiendo la fuerza intelectual es más suave el trabajo y más rentable. Pero para eso necesitamos invertir en conocimiento, en formación, en prepararnos. ¿Ok? Y así aprenderemos también a disminuir estos gastos innecesarios y poder destinar una parte de ese ingreso al ahorro, porque es algo importante, ya lo vamos a ver. Precisamente en este tema del ahorro, pues el objetivo es aprender cómo destinar una parte de esos ingresos para conseguir una meta o crear un fondo que permita enfrentar una emergencia. Teniendo eso como objetivo, pues sabemos que el ahorro se puede usar para pagar unas vacaciones, para comprar una computadora, para cambiar el auto, enfrentar una enfermedad o invertir. Ahorrar implica prevenir y prever anticipadamente para enfrentar el futuro y caminar con responsabilidad en el presente. Por ello, la cultura del ahorro beneficia a personas, familias, comunidades, naciones. Indudablemente, el ahorro es necesario. Por eso les digo, ¿cómo ahorrar? Pues, hombre, o incremente sus ingresos y o disminuya sus gastos, esos gastos innecesarios. Con seguridad, si usted hace una buena planeación financiera, con seguridad le va a quedar para ahorrar. Y ese ahorro precisamente puede ser destinado a hacer una inversión en el futuro o simplemente prever o prevenir o tener un dinero para poder cubrir alguna eventualidad que se llegara a presentar. Hombre, se me presentó una necesidad súper importantísima y no tengo un dinero para poderlo cubrir, para poderlo manejar. Pues, hombre, si hubieras ahorrado, podrías tener un dinero, un colchón que llamamos, precisamente para poder cubrir esas eventualidades que se pueden presentar y que en el momento no podemos tener el dinero para poderlo solventar. Entonces, el tema del ahorro es supremamente clave. Ahorrar, pero ahorrar no es tampoco guardar la plata debajo del colchón, porque se nos puede estar perdiendo también, sino crear un fondo. Por ejemplo, aquí lo están planteando, crear un fondo que permita enfrentar una emergencia. Entonces, bueno, guardar la plata o invertirla, si la puedes poner a producir, si la puedes invertir, si la puedes poner a rentar mientras la vas ahorrando, pues qué bueno, porque estás precisamente trabajando ese dinero, esos recursos, y te están generando además algún rendimiento, un rendimiento que por lo menos haga que el dinero no pierda su poder adquisitivo, su poder de compra. Recordemos que el tema del valor del dinero en el tiempo, el dinero a través del tiempo va perdiendo su valor, su poder adquisitivo, su poder de compra, precisamente por el tema de la inflación. Sabemos que la inflación, pues, es el alza generalizada en los precios, y eso hace que el dinero pierda su poder adquisitivo, su poder de compra. Lo que decimos que el dinero cada vez nos alcanza para menos.
pues precisamente podemos ahorrar el dinero en algún fondo, en alguna cuenta de ahorro o en un CDT. Algunos dicen que el CDT, los certificados de depósito a término, son una inversión y yo digo, bueno, más que inversión, creería que es un ahorro, porque es que sabemos que los rendimientos que generan los CDTs, los certificados de depósito a término, pues están ligados a la DTF, precisamente, ¿qué es eso, no? La DTF son los depósitos a término fijo, y esa tasa de la DTF, pues es una tasa mínima, estamos hablando que eso no alcanza a ser el 6% efectivo anual, y eso estaría cubriendo solamente la inflación, precisamente para que el dinero, a través de ese tiempo que lo tengo ahorrado, no pierda su poder adquisitivo. Podría ser peor tenerlo en la casa, obviamente, y poder disponer de él en cualquier momento. Entonces, se acabó el ahorro porque me lo gasté en un fin de semana o en algo que no era necesario. Y ahí precisamente la raíz de todo es organizar bien mis gastos, ¿ok? Evitar esos gastos innecesarios. Entonces, si yo he ahorrado, pues puedo cubrir alguna necesidad que se me presente a futuro o hacer una inversión, ¿cierto? Poder comprar algo, poder adquirir algo que necesito, que me hace falta. Simplemente me propuse ahorrar para poder cambiar de computadora, de portátil. Entonces, pues me pongo la meta, cuánto vale el computador o cuánto podrá valer ese computador en 6 meses y proponerme ahorrar mensualmente una parte de mis ingresos y destinarlos precisamente a adquirir ese portátil que quiero adquirir porque lo necesito, ¿cierto? Porque lo necesito. No es que se convierta en un gasto, tiene que ser una inversión. Pero la inversión no es necesariamente que me genere una rentabilidad. Es el tema que continúa, el tema de la inversión. Entonces, la inversión, no siempre estoy invirtiendo pensando o esperando una rentabilidad, sino también incrementar mi patrimonio. Si estamos hablando de finanzas personales, yo puedo decir, yo invertí mi dinero adquiriendo el portátil que necesitaba y eso pues va a incrementar mi patrimonio y es válido como inversión porque está incrementando mi patrimonio. Claro, ¿en qué hay que invertir? Pues hay que invertir en activos. Activos sinónimo de inversión. Pues claro que hay que invertir en activos, pero en cualquier activo, no solamente activos financieros. Podemos también invertir en activos fijos, propiedad, planta y equipo, ¿cierto? Invertir en inventarios para que el negocio funcione, ¿cierto? Inventarios que tenemos que buscar que roten el mayor número de veces al año. Precisamente lo que necesitamos es eso, ¿no? Vender, que es lo que siempre he dicho. Eso es lo que hace a las empresas rentables, ¿correcto? Y que puedan perdurar en el tiempo. Y más si son pequeñas empresas, si son microempresas, si son estos negocios de economía informal que podríamos incluir ahí también, que hay muchos, son muchos los pequeños negocios que se crean en el tiempo, pero son muchos los pequeños negocios que cierran, que no perduran en el tiempo, precisamente porque no hacen un adecuado manejo de sus finanzas. ¿Ok? Entonces, pues qué bueno que ustedes se estén formando precisamente en estos temas administrativos, financieros, comerciales, precisamente para enfrentar estas situaciones
a nivel personal, familiar o en el negocio propio, que sería lo ideal. Entonces, si hablamos del tema de inversión, pues aquí el objetivo, el propósito, pues es aprender a destinar una parte de los ingresos a actividades productivas con el propósito de obtener un rendimiento o incremento del patrimonio. Las inversiones pueden realizarse a corto, a mediano, a largo plazo. Es preciso tomar en cuenta que estos rendimientos siempre deben ser mayor que la inflación, porque de lo contrario estaríamos perdiendo el valor, el poder adquisitivo del dinero. Me explico. Si yo invierto mi dinero en algún activo financiero o alguna inversión que haga, que me esté generando una rentabilidad de menos del 6% efectivo anual, pues no estoy hablando de una inversión, porque es que ese 6% escasamente cubriría la inflación, o sea que el dinero no pierda su poder adquisitivo. Es decir, que lo que no compré hace un año, porque tenía un dinero ahorrado y no lo necesito en 6 meses, en un año, entonces lo voy a invertir, no ahorrar, invertir. Si no lo vas a utilizar ahorita, porque eso es lo que hay que hacer con los recursos, eso es lo que hay que hacer con el dinero, invertirlo. Entonces, si tú buscas precisamente una inversión, pues la inversión te debe generar la mayor rentabilidad, una rentabilidad por encima de la inflación, porque simplemente lo que no compraste hace un año, pues no te va a alcanzar para comprarlo un año después, porque lo más seguro es que haya subido de precio. Entonces, no, pues con los rendimientos, entre comillas, que me generó esa supuesta inversión, pues voy a cubrir apenas el sobrecosto que tiene el producto o el bien que voy a adquirir. Pues no hice nada, no hice una inversión. Precisamente la inversión busca que genere una rentabilidad alta. Pero en este tema de la inversión, pues hay que tener mucho cuidado, porque como esperamos que la inversión nos genere una alta rentabilidad, pues cuando nos ofrecen una alta rentabilidad, no nos podemos poner felices, sino debemos preocuparnos de que sea cierta tanta dicha, ¿cierto? Entonces, esas figuras que le ofrecen a las personas, a los negocios, de invierta su dinero y nosotros se lo vamos a duplicar, y se lo vamos a duplicar en 6 meses, en 2 meses, en 3 meses, pues físicamente eso es imposible, ¿correcto? No podemos caer en eso. ¿Qué pasó entonces con las pirámides? ¿Correcto? Esas pirámides, esas cadenas, que sí, que ahorremos, que eso, el capital se nos va a duplicar. No, eso no existe. Porque estaríamos cayendo precisamente en un engaño, como lo digo. En Colombia, la tasa promedio de rentabilidad que se maneja es del 14% efectivo anual. Y es una tasa de rentabilidad con cierto grado de seguridad. Me explico. Sabemos que la rentabilidad y el riesgo van tomados de la mano. A mayor rentabilidad que me ofrezcan, hay un mayor riesgo de que esa platica se pierda, precisamente por lo que les estoy comentando. Entonces les decía que el 14% pues es una tasa rentable y es una tasa segura. Pero bueno, si podemos obviamente encontrar algo que rente más del 14%, pues obviamente que hay que adquirirlo, pero hay que revisar precisamente el tema del riesgo, el tema del riesgo. ¿Y en qué podemos invertir? Entonces,
Bueno, yo les digo, en cualquier activo, ¿no? Activo es sinónimo de inversión. Algunos dicen que invertir en un carro o invertir en una moto o invertir en una casa, eso termina con el tiempo convirtiéndose en un gasto, ¿cierto? Precisamente porque si no tenías el dinero suficiente para adquirirlo, entonces te tocó asumir un crédito, que es nuestro cuarto y último tema que vamos a hablar, del crédito financiero. Y el crédito financiero implica unos intereses, entonces, y a la casa o al vehículo tienes que hacerle mantenimiento y tienes que hacerle arreglos, entonces, y se deprecia, entonces, que eso podría no llamarse inversión. Pero bueno, supongamos que tú puedes invertir en finca raíz y más exactamente en terrenos. Ustedes saben que los terrenos, pues es el único activo fijo que no es depreciable, que por el contrario se valoriza. Pues bueno, si podemos invertir en terrenos para poderlos rentar o para poderlos vender más adelante a un mejor precio, pues eso es una inversión precisamente. Si compramos finca raíz, un apartamento, pero el apartamento es para arrendarlo, para alquilarlo y precisamente de allí podamos sacar algún rendimiento, alguna rentabilidad que por lo menos me ayude a pagar la cuota, pues qué bueno, ¿cierto? O lo compré precisamente para más adelante venderlo a un mejor precio. Precisamente la estrategia de invertir en finca raíz, en planos, ¿cierto? Construcciones que se van a iniciar y tú compras sobre plano y precisamente pues compras a un precio mucho menor, perdón, y más adelante precisamente pues buscarías venderlo a un mejor precio. Entonces ahí está una de las estrategias o alguna de las cosas que hay que tener cuidado. Uno, que la tasa de rentabilidad está atada al riesgo también, al riesgo financiero. Entonces hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado con invertir lo que popularmente dice no meter todos los huevos en la misma canasta, pues es precisamente diversificar la inversión. Diversificar la inversión también me ayuda a diversificar el riesgo. Tú puedes invertir, profe, pero es que lo que tengo son 5 milloncitos y eso invertir en bolsa 5 millones, pues claro que se puede. Tú te puedes asesorar, que eso es otra cosa que hay que buscar muy bien, asesorarte. La asesoría la puedes hacer tú mismo o buscar a alguien que te asesore para hacer inversiones, pero puedes invertir en acciones, todo tu dinero lo puedes invertir en acciones, se pueden invertir 5 millones de pesos, pero invertir en acciones no solo de diferentes empresas, sino de diferentes sectores de la economía. De tal forma que si le llega a ir mal a alguna empresa o algún sector, pues me pueda reponer la inversión por otro lado. El otro sector con seguridad se puede estar mejorando. Entonces ahí estaría diversificando mi portafolio y diversificando el riesgo también. Hay que tener entonces mucho cuidado en este tema de la inversión. Precisamente les decía que invertir en conocimiento, eso es una muy buena inversión, porque precisamente inviertes en formación y esa inversión con seguridad que te va a retornar, ¿correcto? Con un buen cargo o asumiendo tu propio negocio, que es lo que todos esperamos. Esto sería los temas que debemos tener en cuenta al momento de hacer una inversión. Repito, no solamente de un negocio, sino también de finanzas personales que debemos todos manejar. ¿Ok? Esto se basa en ser consumidores racionales. Consumidores racionales. Eso es lo que necesitamos ser. Y el último tema, pues, tiene que ver con el crédito financiero. Les mencionaba que había dividido el tema precisamente en esos 4 aspectos: ahorro, inversión, crédito y el presupuesto, lógicamente.
Y cuando hablamos de crédito financiero, pues aquí el propósito es conocer y manejar el crédito como un préstamo de dinero por un tiempo determinado que otorga una institución financiera a un cliente. Pero ahí hay un compromiso, y el compromiso es de que en el futuro el cliente devolverá dicho préstamo más un interés adicional. Se trata de una herramienta para adquirir bienes y servicios, muchos de los cuales pues no podríamos adquirir de contado. Si el crédito se utiliza con prudencia y responsabilidad, pues puede resultar de gran ayuda para darle un poco de seguridad a los gastos inesperados. Claro, ojalá, voy a dejar ya de presentar, ahí ya terminaría, pero voy a hablarles de este último tema, pero quiero mostrarme porque no lo quiero dejar aquí solamente en la presentación. Entonces, les decía, ok, aquí cierro mi presentación y ya me presento aquí para terminar el tema acerca del crédito financiero. Claro, si nosotros hablamos de que no tenemos los recursos necesarios para poder hacer una inversión, porque no pudimos ahorrar, miren que todo es una cadena precisamente, entonces no pude ahorrar, no pude invertir, el dinero es para trabajarlo, el dinero es para producirlo, el dinero no lo podemos tener guardado y mucho menos gastarlo y gastarlo en cosas innecesarias. Ahorrar es supremamente clave. Claro, nosotros no tenemos en el momento el dinero para hacer una inversión. No tengo el ahorro, no tengo el dinero para poder hacer la inversión y tengo la necesidad de acudir a un crédito. Pues bueno, cuando acudimos a un crédito financiero, recordemos que eso tiene un costo y es precisamente el interés. Y recordemos que el interés precisamente va en función directa de 3 variables. Y uno es la cantidad de dinero que estoy solicitando en préstamo, el tiempo y la tasa de interés que allá aplique. Ustedes saben perfectamente qué hacen las instituciones financieras, las entidades financieras. Las entidades financieras se dedican a la captación y colocación de dineros, de recursos, pero captan esos recursos del público, de los clientes, les reconocen una tasa muy mínima, que es la tasa de captación precisamente, y ese dinero que no es del banco, sino es tuyo, lo prestan y esas tasas de colocación son altísimas. Precisamente el profe Wilmar estaba comentando de las altas tasas de interés que hay ahorita. Sabemos que las tasas de interés han aumentado. Bueno, esos son manejos macroeconómicos, como él muy bien lo explicó, y son políticas tributarias, fiscales, monetarias, cambiarias, si hablamos con lo del tema de la tasa de cambio, y son políticas a las que acude el Estado precisamente para hacer una adecuada planeación financiera de los recursos del Estado y de las personas que habitamos aquí. Entonces, claro, si solicitamos un crédito y la tasa de interés es muy alta, pues vamos a pagar más intereses. Si solicitamos un crédito y el monto que el dinero que estás solicitando es muy alto, pues obviamente pagaremos unos intereses muy altos. Si el tiempo que estoy solicitando para el crédito es un tiempo muy largo en el horizonte del tiempo, pues voy a estar pagando más intereses. Entonces, sí, si necesitamos recurrir a un crédito financiero, pensemos en la posibilidad de que ese crédito financiero, pues precisamente sea por un monto mínimo
Lo menos, mejor dicho, entre menos deudas tengamos, es mejor. Nos da tranquilidad, además, ¿correcto? Y peor si tú te estás endeudando para pagar deudas. No, si uno se endeuda es para invertir, porque esa inversión que tú estás haciendo te va a rentar una tasa mayor a la tasa de interés que le estás pagando al banco. O si no, estaríamos haciendo la vuelta del bobo como de claramente. Nuria Zambrano, tienes la cámara prendida y el micrófono incluso. Ok. Bien. Entonces, hay que pensar en eso. Sí, efectivamente no tenemos los recursos, no tengo el ahorro, necesito hacer una inversión, pero la inversión es porque va a rentar y va a rentar una tasa superior a la que yo voy a pagar por el dinero que voy a solicitar en préstamo. ¿Correcto? Si no, no estaríamos haciendo nada. Ojo, debe cubrir la inflación y debe generarme unos puntos de rentabilidad. Porque si yo pido el préstamo, ejecuto el proyecto y me desgasto en todo eso, y con los intereses que me generó el proyecto, con el rendimiento, la rentabilidad que me generó el proyecto, apenas estoy cubriendo el costo o el gasto de pagar los intereses a la entidad financiera, pues maestro, eso no es inversión. Eso no es inversión. Entonces, precisamente el tema allí de manejar muy bien eso, precisamente el tema de la inversión. Sí, tú puedes invertir y pues claro, hay muchas formas de invertir. Les decía, en la formación, en bienes raíces, en la pensión, para nuestro retiro, para nuestra jubilación. Eso es pensar en nuestro futuro. Invertir en puntaje crediticio. Recuerden que eso nos abre o nos cierra puertas. Nada peor que tú tengas un mal historial crediticio y peor aún que estés reportado en una central de riesgos. Entonces, a las deudas hay que darle el adecuado manejo, ¿correcto? O en un negocio propio. Obviamente en un negocio propio. Lógico que eso es una buena inversión. Pero también a manera personal, pues puedes invertir en mercado de valores, les decía, acciones, bonos, dólares, criptomonedas, ¿cierto? Claro, sabemos que las criptomonedas pues no tienen así como un buen respaldo del Estado, ¿cierto? Y ahí genera cierto riesgo, cierta incertidumbre de que esas inversiones no sean seguras. Pero bueno, ¿qué es lo que estás haciendo? Siempre lo que estamos buscando es comprar barato para vender caro. Entonces tú compras acciones a un menor precio, compras dólares. Imagínate los que pudieron comprar dólares cuando estaba a 3.500 pesos y poderlos vender ahorita a 5.000 pesos, pues el billete que se van a ganar allí es grande. Eso también se busca en las criptomonedas. ¿Ok? O en los fondos de inversiones. Si tú no sabes manejar tus dineros, pues hay fondos de inversiones que tienen filiales, las entidades financieras, y que ellos invierten tu dinero y te pagan a ti una rentabilidad por ese dinero que estás invirtiendo en fondos de inversiones. Ellos saben en qué invertirlo, ¿correcto? Muy bien. Entonces, las cositas que hay que tener cuidado para cerrar: comprar barato, vender caro, tener en cuenta que el rendimiento y el riesgo van de la mano, son directamente proporcionales, no meter todos los huevos en el mismo canasto, ¿cierto? Diversificar la inversión, eso va a hacer que el riesgo disminuya, y asesorarte muy bien, ¿correcto? Esos son los consejos al momento de invertir o al momento de solicitar un crédito, pues porque sabemos que precisamente son los dos extremos, ¿no? Si tenemos
excedentes de liquidez, pues hay que invertirlos, buscando una mayor rentabilidad. Pero si no tengo la liquidez suficiente, sino por el contrario necesito recursos, pues debo financiarme, ¿correcto? Y si me voy a financiar, pues obviamente hay que buscar pagar la menor tasa de interés. Yo no puedo financiarme con el gota a gota, ¿cierto? Profe, pero es que a mí nadie me da crédito precisamente porque estoy reportado, porque no tengo un buen historial crediticio, porque no tengo capacidad de endeudamiento. Maneja bien tus finanzas, maneja bien tus finanzas, y más si son de un negocio, eso hay que manejarlo con responsabilidad. Entonces no podemos caer en el gota a gota que me esté cobrando intereses del 5% mensual, y que si no le pagas, le mandan los de la moto, pues más complicado aún. Entonces, es tener inteligencia financiera, y creo que ustedes lo están haciendo bien, precisamente invirtiendo en su formación, donde todos estos temas con seguridad los han visto, ¿correcto? Y ahí es que saberlos aplicar. Ser prudente, ser inteligente y ser estratega. Algo que también les he dicho muchísimo a mis estudiantes, precisamente los que han estado conmigo en el espacio, en la asignatura de estrategias gerenciales. Eso tenemos que ser estrategas, tenemos que salirnos del montón, ¿correcto? Muchachos, muchas gracias. Si hay alguna duda, si hay alguna pregunta, con mucho gusto, y agradecerles muchísimo por la invitación y el poder haber compartido estos conocimientos y estas experiencias con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Damos opción a Juan Camilo, que está alzando la mano. ¿Qué quieres preguntar para que le puedas preguntar al profesor? Buenas tardes, buenos días. Primero que todo, muchas gracias a todos y a todas por el espacio. Me parecen muy interesantes los temas que se están tocando. No soy del programa, pero la verdad estoy aquí súper entretenido. Quería preguntarle al doctor Daniel si hay alguna recomendación de algún, no sé, digamos, por ejemplo, acá en nuestra alma mater tenemos el consultorio jurídico, entonces tenemos ese acceso. ¿Hay algún consultorio dentro de la universidad o en algún otro espacio, alguna otra institución donde uno pueda asesorarse sobre temas de inversión? Qué bueno, qué bueno, Juan Camilo, que hagas esa pregunta. Y mira lo que estás diciendo. Así como en las instituciones, en las universidades, en las escuelas de derecho, hay estos consultorios jurídicos, pueden haber también consultorios acerca de temas financieros y de temas de emprendimiento que tocó mi colega también. Claro que sí. En la Facultad de Administración y Economía de nuestra universidad, de nuestra alma mater, de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, hay una unidad precisamente que trabaja en estos temas de emprendimiento, de proyección social,